capacidades trascendentes en torno a la comunicación. Pues a las personas que ya han dicho sí, o yo veo muchas personas que ya están dentro del programa, pues anunciarles que nos vemos el martes, que estén atentos a los correos electrónicos que les vamos a ir mandando, que estén atentos a los chismes que les vamos a ir contando, etcétera, 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 porque es muy movido. Les prometo que la experiencia de estar en el programa de comunicación trascendente, sobre todo una experiencia humana de encuentro que muchas veces desafía la lógica digital porque explora ese lugar donde verdaderamente todos nos encontramos. Y todos nos encontramos en torno a una sola pregunta. Les quiero hacer esa pregunta ahora, que fue un poco con la que dimos inicio a los eventos de comunicación trascendente. Y les hago la pregunta, y esta es, ¿qué es lo que más deseas en la vida? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Estar feliz? Feliz, Ser sí, feliz. feliz, ¿sí? ¿Cierto? Muchas personas Esa es responden la a esta palabra. pregunta. Sí, muchas personas responden a la pregunta, ¿qué es lo que más deseas en la vida? Con, por ejemplo, pues yo deseo una casa, ¿no? Yo deseo mayor seguridad laboral, yo deseo mayor tranquilidad, yo deseo compañía, una buena pareja, pues incluso otros, les llamaré los soñadores de este asunto, desean la paz interna, la iluminación, incluso algunos desean algún encuentro divino, ¿no? De encontrarse con alguien de, de esos lugares. Sin embargo, todos ellos, cuando tú les preguntas, por ejemplo, si desean una casa, tú les preguntas, ¿qué elegirías, la casa o ser feliz? ¿Qué crees que responden? La casa los Pues va a hacer feliz. es que cuando se dan cuenta que la casa no los va a hacer felices, dicen, uy, no, feliz. O cuando pregunto, por ejemplo, si supieras que incluso ese trabajo satisfactorio que tú tienes te va a dar infelicidad, ¿qué escogerías? ¿Escogerías el mismo trabajo de todas maneras? Y la respuesta es no, no, no. Y parecería ser, y esto me encanta, que la felicidad es el único bien que buscamos en sí mismo. O sea, lo buscamos por sí mismo, porque queremos ser felices. Y cuando preguntamos sobre eso, la respuesta siempre es porque quiero ser feliz. ¿No? Pero ahora viene el punto. ¿Cuál es el secreto de la felicidad? ¿No? Y ahí aludimos a la comunicación, porque según este estudio de Harvard que les mostraba en el encuentro número 2, que la felicidad está ligada directamente a la calidad de nuestras relaciones. Parecería ser que las personas que están más felices en el fondo es porque tienen muy buenas relaciones a su alrededor con los entornos más cercanos y mientras más mejores relaciones tengas, las posibilidades de ser felices es más grande. Pero esto me ha llevado a hacerme muchísimas preguntas y que he podido observar precisamente el día de hoy. El día de hoy en Colombia, el día del domingo en realidad se recuerda el Día de la Madre. Ahí también en sus países, no sé, Eduardo, No, ¿sí? No hay el Día de la no. Madre. Ah, Sí hay, sí hay, pero no es pero para esta fecha. no es para esta fecha. ¿Cuándo No es es, para... Eduardo? Ay, ahora me lo... en octubre. En octubre, ah, ok. En ¿Y octubre. Daniela ahí en Chile? No se celebra, o sea, es hoy oficialmente, pero se celebran los domingos, por lo Mm, general. ok. ¿Y en Nicaragua, Marta? 30 de mayo. El 30 de mayo, pero es por mayo, ¿no? En muchos países. Pero, ¿a dónde voy con esto? Resulta que he chocado el carro y lo he tenido que llevar al taller.
Y hoy en la tarde estaba regresando del taller a casa para este encuentro y de repente había olvidado llevar el aparato de música que siempre utilizo para manejar. Y no me di cuenta cuán importante es llevar tu propio aparato, porque si no te toca escuchar radio. Sí. Y resulta que encendí la radio. Uy, ahí está Cristina, tengo que saludarle especialmente. Qué lindo verte, Cristina. Un abrazo enorme. Igualmente, un Siempre, abrazo siempre me enorme. alegra verte. Muchas gracias. No podía encender mi cámara y cuando lo intenté encender me sacó y finalmente pude. Qué Un bueno. placer, muchas gracias. Igual, qué lindo verte. Bueno, entonces les Gracias. estaba contando que escuchaba la radio y había muchas, se llamaba Bailoteca el programa, y eran canciones para el Día de la Madre. Y qué terrible. O sea, qué terrible carga la cultura le da a las mamás y a su espíritu abnegado, al sacrificio. Y qué terrible mensaje le dan a los hijos de que no me abandones, quédate a mi lado toda la vida. Si tú te vas, yo voy a morirme. Entonces yo me puse a pensar, ay carachos, o sea, estamos también en medio de una cultura que está exaltando no el amor, sino la dependencia. Y entonces me puse a pensar, ¿cómo es que se da la comunicación en nuestra cultura? O sea, ¿a qué tipo de comunicación estamos acostumbrados en nuestra cultura? Y pues yo creo que no es sorpresa para ninguno de nosotros darnos cuenta que en gran parte los problemas que tenemos como sociedades incluso, y como, por qué no decirlo, como humanidad, es precisamente en el área de nuestra comunicación, es en el área de la comunicación. Porque yo encuentro que nuestra ontología de la comunicación siempre nos lleva a escoger una sola variable y no nos atrevemos a navegar en la contradicción del lenguaje, en la ambigüedad del lenguaje y también en lo que es la paradoja del lenguaje. Solamente por hacer una prueba. ¿Ustedes creen que una persona puede amar y no amar a la vez? Sí, ¿Sí? me está Ustedes, ocurriendo. sí, bueno, pues mira, entonces observa que la comunicación no trata tanto sobre la verdad, no trata tanto sobre lo cierto, porque eso sería restringir a la comunicación simplemente a ChatGPT, y ni siquiera, incluso ChatGPT, la inteligencia artificial, también alucina, te dice bobadas también. ¿Sí? Entonces, eso llevaría a reducir a la comunicación simplemente al hecho de la palabra, la oratoria, incluso la asertividad. Pero hay una dimensión más profunda de la comunicación que no tiene que ver con las palabras, que no tiene que ver ni siquiera con el lenguaje no verbal, ¿sí? Ni siquiera tiene que ver con la asertividad emocional. Hay una dimensión del lenguaje que es la dimensión trascendente. Y es ahí donde apunta la comunicación trascendente precisamente, que es en que la comunicación es cómo creamos ese milagro que es el nosotros. Ese milagro que aparece cuando estoy con mi hija y estoy enojado manejando el carro porque le dieron mi puesto, el puesto que yo soñaba hace muchos años a una persona que no tenía ninguna experiencia en el puesto, pero era mayor que yo era muy joven profesional. Y yo estaba súper enojado y me iba manejando el carro y regañaba a todos los conductores en el mejor lenguaje posible y mi hija estaba al lado. Primero, qué irresponsabilidad manejar en ese estado interno con mi hija, ¿cierto? Y entonces mi hija nota y me dice, papá, ¿qué te pasa? Y yo le digo, estoy enojado porque han hecho esto. Pues en parte por desahogarme, porque seguramente mi hija no entendía nada de lo que yo le explicaba.
Y ella me dice, ay papá, yo creo que tú tienes que jugar más. Y eso fue suficiente como para transformar mi manera de observar el mundo y entender que el milagro de nosotros aparece cuando nos animamos a estar en el momento presente, porque en el momento presente no hay contradicciones que no se puedan resolver a través de la integración. Entonces, yo me pongo a pensar, en este momento está viendo inhalación y exhalación en mi cuerpo, que aparentemente son opuestos. Pero si solo habría inhalación, no estaría vivo. Imagínense, solo inhalar, inhalar, inhalar y no exhalar, pues, literalmente podría morir. Entonces la polaridad, la contradicción es parte de nuestra vida, pero muchas veces olvidamos ese precioso tema de aprender a manejar esto que somos nosotros, contradictorios, paradójicos, en la comunicación. Y yo pienso que firmemente la comunicación puede ser una técnica de meditación, pero espectacular. Es una técnica de trabajo interior y es una técnica de autoconocimiento. Y es por eso que aparece este programa de comunicación trascendente que combina estas herramientas interiores y también combina las herramientas exteriores. Porque es muy importante, por ejemplo, reconocer que en nuestro lenguaje tenemos muchísimas imprecisiones. No sé si alguna vez les han dicho a ustedes, oye, ¿me puedes pasar el coso ese? Y tú dices, el coso ese que está en la cosa esa de allá, que sirve para hacer eso. ¿Y qué es eso? Eso es ese que hay que hacer y uno se queda, pero tráemelo ya. Y uno se queda absolutamente sorprendido de la ambigüedad. Es decir, hay eliminaciones, hay generalizaciones en nuestro lenguaje. Existen distorsiones en nuestro lenguaje. Pero eso no es todo. Porque aun cuando tú puedas aprender a lenguajear, como dice Galeano, de una manera eficiente, todavía hay una dimensión que es necesaria incorporar a la comunicación y eso no viene de una técnica, viene del autodescubrimiento de quién eres. No se te puede enseñar a abrir tu corazón, tu alma, tu cuerpo y tus manos al encuentro con el otro. Eso no se puede aprender. Ningún libro te va a enseñar a hacer eso, solamente un proceso de autodescubrimiento. Esa es la única manera. Entonces, para aprender a comunicarte con el otro hay dos dimensiones, una dimensión externa que hace a las herramientas y una dimensión interna que hace al autodescubrimiento de uno mismo. Y si solo te quedas en una de esas dimensiones, pues yo conozco personas que se han autodescubierto súper bien, pero lingüísticamente es muy difícil comprenderles. Y conozco otras personas que son súper elocuentes, pero no se han autodescubierto y eso es mucha superficie y poca profundidad. ¿No? Entonces, yo creo que esa es la unión interesante que hace este programa de comunicación trascendente porque nos plantea el autodescubrimiento a partir del encuentro con el otro. Y usar de pretexto la comunicación es genial. Uno muchas veces dice, pero ¿cómo así a través de la comunicación puedo autodescubrirme? ¿Sí? Entonces yo empecé a recordar qué partes de mi propia vida me pueden enseñar esto. Yo recuerdo que con mi ex esposa yo le decía a ella, oye, no sé qué, tú trabajas mucho tiempo, que nunca estás en casa, te la pasas trabajando de 8 de la mañana a 10 de la noche. Eres muy alejada de la relación, en fin, en fin, en fin. Eh, Nos terminamos separando, encuentro una nueva persona y esa nueva persona me dice a mí, oye Raúl, tú eres demasiado frío, viajas todo el tiempo, nunca le das tiempo a la relación. Entonces yo me quedé perplejo porque en el fondo, aunque no lo veía yo en ese momento, la forma en la que me relaciono con las personas dice más de mí que de ellos. Entonces, si yo estoy atento al proceso de vínculo con el otro a través de mi lenguaje, a través
de mi lenguaje verbal y no verbal, puedo, puedo autodescubrirme muchísimo en nosotros. Entonces, esos han sido los supuestos que nos han llevado a estructurar este programa. Y en esta lección de cierre, quiero que compartamos dos cosas. Primero, quiero que me ayuden a verificar si es que todos estos encuentros que hemos tenido en torno al tema han transformado algo. Eso es lo primero que quisiera invitarte, a hacer una reflexión sobre cómo empezó nuestra idea de comunicación y cómo estos encuentros con la comunidad nos ha ayudado a entender que la comunicación puede ser vista desde otro lugar. Y segundo, quiero proponerte un último ejercicio que nos va a llevar al verdadero objetivo de esta sesión y es por qué la comunicación trascendente es importante y cómo se vería en tu vida esto. ¿Por qué hago esta segunda puntualización? Porque desde mi propia experiencia creo que aprendernos a comunicar nos alivia tantos problemas. O sea, lo más práctico que podemos hacer es aprender a comunicarnos porque nos quita muchísimas trabas para poder ser felices. Voy a poner un ejemplo. Una señora viene a la cita y me dice, Raúl, yo estoy muy preocupado. Le pregunto, muy preocupada y le pregunto por qué. Porque resulta que en los Países Bajos en Europa están enseñando a los niños a que asuman otro género aparte del que tienen naturalmente. Yo estoy muy preocupada. Yo le digo, ¿y cómo así usted lo sabe? ¿De dónde saca esa noticia? No, yo lo vi en TikTok. Ok. Primera señal, estaba montándose una película comunicándose con información que no es consistente. Y muchas veces olvidamos eso. La comunicación también es elegir responsablemente nuestras fuentes. Una comunicación activa y crítica y con pensamiento crítico nos lleva a escoger fuentes. Entonces le digo, pero ¿y en qué colegio está su hijo? Me dice el nombre y le pregunto, oye, ¿y en su colegio está pasando esto? No. ¿Y usted cree que podría pasar? Me dice, no. ¿Y entonces por qué le preocupa? No, porque por ahí podría pasar. O sea, esa calidad de la comunicación que tenemos con nosotros mismos también influye. ¿Sí? Entonces, la comunicación tiene que ver con los elementos principales del vínculo. Y entonces quiero que en esta sesión hagamos un ejercicio para poder entender claramente lo que la comunicación trascendente significa en la vida cotidiana. ¿Sí? ¿Les parece? Les propongo esas dos. Entonces, para empezar, quiero mostrarles un video muy lindo. A ver qué les parece, en qué medida esto puede reflejarse en la vida real. Los voy a poner ahora el video y les voy a pedir que estén atentos a esto. Acá va. ¿Están pudiendo ver el video? ¿Sí? ¿Lo pueden ver? De acuerdo, Sí. Whiplash. Sí. Un tanto relentado, Sí. ¿ok, Neiman? Lo que puedas. Sí, Vamos. 5, 6, ¿sí? Quiero relleno. Con ustedes, Buddy Rich. Hay un problema. Vuelve al 17, ¿sí? ¿Sí?
5, 6, ¿sí? No, no es mi tiempo. Vamos. 5, 6, ¿sí? Comienzo 18. Eso es. 5, 6, ¿sí? Compás 17, el I de 4. ¿Lo tienes? 5, 6, ¿sí? No es mi tiempo, pero está bien, no es nada. Aquí vamos. 5, 6, ¿sí? Te apuraste. Aquí vamos. Sí. ¿Listo? Ok. 5, 6, ¿sí? Ralentado solo un poco. Espera mi señal. 5, 6, ¿sí? Te apuraste. 5, 6, ¿sí? Lento. 5, 6. ¿Por qué supones que te arrojé esa silla, Niman? No, no lo sé. Claro que sí. ¿El tempo? ¿Ibas más rápido o más lento? No, no lo sé. Empieza a contar. 5, 6, 7, ¡En 8. 4, estúpido! ¡Mírame! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien. ¿Fui rápido o lento? No lo sé. ¿Otra vez? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Rápido o lento? Rápido. Así que conoces la diferencia. Si tienes la intención de sabotear mi banda, voy a hacerte pedazos. Bien, ¿vas a ir rápido o vas a ir lento? ¿O vas a ir a mi maldita marca? Voy a ir a su ritmo. ¿Qué les parece? Poco exigente. ¿Perdón? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esa relación? Hay un Violento. proceso comunicacional. Violento. Irrespetuoso. Muy agresivo. Irrespetuoso, agresivo, después, Violento. violento. Pero él no se da cuenta que no entiende con esa agresión, la No, otra bajo persona no presión. entiende. Ujú, La comunicación no está establecida porque no ujú, entiende. ujú, ujú, ujú. Y lo Muy alto el golpea, y lo desespero. sigue golpeando y no entiende. No va a A mí- entender. ¿Y por qué no va a entender? Las Es su reglas no marca, fueron no va a entender claras. su ritmo. No hay conexión ahí para nada, no hay No va a entender resonancia. lo que, no va a Miren, entender lo que tiene que aprender porque hay, o sea, claramente no le está mostrando su marca. ujú. Ahora viene mi pregunta. ¿Qué tiene que ver la comunicación con esto? Y que uno se está enojando Ujú. y no está comunicando mejor. Sigue sin comunicar, pero está enojado, entonces comunica peor. Pero es que aquí viene mi punto. La no comunicación no existe. Es decir, que incluso ahí, en Hay esa escena, comunicación. que hay comunicación, Sí, Está Claro, sí, bien. La violenta. música. hay claro, una comunicación violenta, violenta. Ujú. Sí, ¿ok? Y esa comunicación violenta, ¿qué crea? tensión. Desconexión. Desconexión, ¿cierto? Desconexión. ¿Y esa desconexión qué crea? Que Baja no se autoestima. entiendan. Pero no solo eso, esa desconexión genera apego inseguro. Ah, Y ese apego inseguro genera trauma. Y ese apego inseguro y ese trauma genera un comportamiento adulto que normalmente decimos, yo no sé por qué soy así, pero se debe a que los patrones de conexión que hemos experimentado pueden haber
lastimado nuestro propio yo. Mm. Y nosotros creemos que es cuestión solamente de aprender a hablar, ¿sí? Pero no se trata de eso. La comunicación trascendente va un poco más allá. De hecho, va absolutamente más allá de solamente las palabras, porque lo que hace es llevarnos a entender la importancia de la conexión, porque la desconexión es lo que genera dolor y separación. Y es por eso que empezamos a hablar, no sé si lo recuerdan, empezamos a hablar de estas que eran las 5 creencias un poco inútiles, aunque yo la verdad al equipo les decía, esas creencias son estúpidas. Y me dijeron, no, no, no hay que comunicar de esa forma. Entonces le cambiamos por no tan útiles, pero es esta. La comunicación solo trata del lenguaje, de la lógica y de las palabras que usamos. O sea, estas son creencias un poquito inútiles que nos llevan solamente a percatarnos de lo que decimos, de cómo pensamos, las palabras que usamos, pero no desde dónde comunicamos. Para poder comunicar de una manera trascendente, necesitamos estar conectados, pero no con el otro, sino con quién. Con nosotros mismos, porque Así creo que es. ayer estaba teniendo era una charla con él mismo, en la cual Ujú, involucró al muchacho, pero en ningún momento estaba hablando con él. Era su ujú, propia mente Claro, y exigiendo lo que él creía, pero nunca lo verbalizó. ujú. Ese es un muy buen punto. por eso, por eso yo decía que no se daba cuenta. No se daba cuenta que no entendía. Él estaba hablando Ujú. consigo mismo. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Era realmente con el sí mismo o era con un personaje que no es el sí mismo? Porque si estamos todos de acuerdo que el sí mismo, que el ser es autenticidad y esa autenticidad se refleja en conexión, porque los seres humanos somos conexión esencialmente, él está trabajando desde la desconexión. Eso quiere decir que está conectado con sí mismo o está conectado con su personaje, Con su trauma. con su trauma, con su Sí, trauma. posiblemente arrastre eso. Eso puede ser un trauma familiar, un trauma social. Puede haber varias vertientes. Sí, y uno no Me se da parece cuenta, que ¿no? con su idea de identidad, porque en un momento le dice que si le destruye, que si quiere, si lo que quiere es destruir a su banda o destruir a su ensamble, entonces lo va a destruir a él. Y es como, Ujú. o sea, ¿qué película se está viendo? Uno se pregunta como, ¿qué? El Como, muchacho acaba de entrar, se equivocó un poco en el ritmo y ya es tipo querés destruir mi reputación, querés destruir a mi banda, no o sé. criterios como estos, mira, unos papás vinieron con un joven, un niño a consulta y decían que el papá y la mamá se quejaban que el niño era muy desobediente, que no obedecía. Y entonces pues yo hablo con el niño y le pregunto, oye, ¿qué pasa? Y ellos, los papás decían, es que nosotros le llamamos y él no viene, no nos hace caso. Y le pregunto, oye, ¿por qué tú no vas? Me dices que si voy me pegan, si me llaman voy y me pegan. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Obediencia o pensamiento crítico? La palabra clave es pensamiento crítico. ¿Cómo se crea pensamiento crítico? A través de un apego seguro. Tú no puedes crear pensamiento crítico a través del castigo de lo incorrecto. Entonces, esta es una creencia muy inútil, creer que solamente es cuestión de hablar del lenguaje, de la lógica y de las palabras. Cuando comunicamos, estamos también transmitiendo visiones de mundo, historias personales. Estamos conectándonos con lo que hemos vivido y principalmente con la cultura dominante.
¿sí? A mí la mayoría de las personas me dicen cuando muestro el video, uy, me recuerda a la escuela, me recuerda al colegio, o me recuerda cómo era mi papá en algunos casos. Y entonces aquí aparece un elemento clave de la comunicación trascendente y es que podemos sanar a través de la relación. La comunicación es el elemento principal para sanar colectivamente. Si aprendemos a vincularnos más allá del lenguaje, de la lógica y de las palabras, estamos accediendo a la posibilidad de sanarnos como sociedad. Porque, por ejemplo, el racismo o la violencia de género no son conceptos, vienen de adentro de las personas. Y eso no es solamente un concepto, es una comprensión de su identidad. La creencia número 2 era esta. Tiene que ver solo con lo visible y lo objetivo. La comunicación trascendente dice, ok, está bien, eso es un nivel, pero hay otro. Hay otro que hace, por ejemplo, que cuando yo veo a mi hija, en Colombia dicen, se me pone la piel chinita. ¿Saben lo que es la piel chinita? Que la Se te gallina. pone así, no, se te paran los vellos de la piel, se te pone así como, se te estremece, Se ¿sí? te Aquí se pone la piel de dice la gallina. piel de gallina. Eso, Sí. la piel de gallina, pues se te pone la piel de gallina. Y hoy lo experimenté, vi por primera vez un video de mi hija en Instagram donde habla de la comunicación, ella es psicólogo. Yo me escuchaba y me sentí tremendamente impactado por lo que ella decía. Y esto no es visible y objetivo, porque lo que estaba diciendo ella no era tan significativo como lo que yo sentí que me impactó. Entonces, la comunicación no tiene que ver con lo visible y lo objetivo. Hay una dimensión que es nuevamente el milagro del nosotros, que subyace en la comunicación y es una cosa que no exploramos. La tercera es esta. La comunicación es algo natural. Es decir, basta que yo sepa hablar y ya me sé comunicar. Muchos papás llegan a terapia precisamente, en el fondo no necesitan terapia, necesitarían aprender a comunicarse de una manera diferente y eso resolvería el 80% de sus problemas, ¿sí? Pero no nos damos tiempo para aprender esto que es tan natural, creemos. Hay herramientas que se necesitan aprender y esto es un ejemplo claro. Cuando uno interactúa con la inteligencia artificial, en la modernidad, ahora, en este tiempo actual, la respuesta y la efectividad de la inteligencia artificial depende de qué. ¿De qué creen? ¿De qué depende la efectividad de la inteligencia artificial? De De hacer cómo buenas le De lo que preguntamos. preguntas. De cómo le preguntas. Si le preguntas bobadas, va a alucinar y te va a responder bobadas. Pero aquí la mayoría encontramos muchas dificultades porque no sabemos hacer preguntas. Estamos haciendo todo el tiempo declaraciones en formas de preguntas y no estamos realmente abriéndonos a la posibilidad de lo que hace una pregunta, que es entender el mundo de una manera más amplia. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a creer que las preguntas nos tienen que ayudar a encontrar una verdad, no a navegar la paradoja. Las personas suelen sufrir cuando encuentran dos opciones, cuando en realidad es una gran ventaja tener dos opciones, ¿no? Es una belleza tener o más opciones, porque si solo tienes una, qué terrible, pero si tienes muchas opciones puedes elegir, pero nuestro pensamiento y nuestra forma de comunicar no admite la paradoja y estamos constantemente buscando una sola verdad. La otra creencia es que lo único relevante de la comunicación es el cómo. Es decir, que es cuestión de herramientas, cuando en realidad hay un nivel más relevante de la comunicación y es el desde dónde.
desde dónde nos comunicamos. Y esto tiene que ver estrictamente con nuestra capacidad de conectarnos con lo que realmente somos. Y por último, que la comunicación es importante, pero no lo es tanto, cuando en realidad es el fenómeno principal de casi todo lo que hacemos. Así como los peces están metidos en agua y no se dan cuenta, los seres humanos vivimos en medio de un entorno de comunicación y no nos damos cuenta, porque todo, absolutamente todo está comunicando. Todo. Desde lo que dices, lo que no dices, tu energía, todo está comunicando de una manera permanente. Aquí les quiero preguntar, ¿qué les parece esta nueva definición de comunicación? ¿Qué ventajas le ven? ¿Qué dirían? ¿Hacia dónde alumbra esta forma de entender la comunicación? Yo creo que hacernos responsables del cómo comunicamos, Ese es un punto. hacernos cargo. ¿Perdón? Sí, Había para otra mí es una persona. toma de conciencia, darte cuenta, autoobservarte. Ujú, Ser consciente de lo que digo, cómo lo ujú, digo y a quién lo digo. El ujú. receptor es muy importante para mí. Cuando hay una Absolutamente. comunicación plana, cuando hay una comunicación que permite entendernos desde lo que queremos expresar. Ujú. Me gusta esa reflexión porque pone el foco en la relación. Quiero mostrarles ahora otro video, a ver si ilustra un poco esta diferencia y para seguir conversando luego. ¿Están viendo el video? Sí. Listo, ahí va. Sí.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม
ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ¿Qué les parece? Para mí hay un símil entre el primer video y este segundo. ¿Cuál será? Provocan emociones. Provocan emociones, ¿cierto? Pero el primero que intenta hacer en la relación, en el aprendizaje, pues en la transformación, ¿lo hace a partir de qué? Y el segundo hace lo mismo, pero a través de otro. Hay otro lugar que se ilumina en el segundo video. En el primero se ilumina un lugar, en el segundo se ilumina otro lugar. ¿Cuál es? Apego seguro. El apego seguro, la actitud Como es la otro empatía elemento. con este otro. La empatía con el otro, ¿sí? Como lo veíamos en la sesión, Con en la el segunda otro. sesión. Aquí de lo que se trata es lo siguiente. Normalmente el primer video apunta a corregir las cosas que están mal. Entra y dice, hay que corregir esto. En el segundo apunta a ayudar a que las cosas funcionen bien. Es muy diferente. Cuando yo apunto a corregir las cosas que están mal, entro con qué criterio al vínculo. ¿Qué dirían ¿El ustedes? juicio? El Juzgar. juicio. A través del juicio, Correcto. ¿sí? Cuando yo quiero corregir, que el otro no sabe, que el otro no puede. En exactamente, cambio, en el otro ejemplo vemos que actuó desde reconocer el valor que tiene el otro. tal cual. Porque en el fondo ponte a pensar, toda tu vida, chiquito, adolescente y ahora pues no sé cuántos años tendremos, pero toda tu vida, ¿qué has deseado siempre? De los otros. Yo creo que todo el mundo respondería a esto de una manera unánime y es conexión, estar conectado con el otro, tener conexión con el otro y una conexión que me haga sentir acompañado, apoyado, respetado y cuidado, que me dé base firme y refugio seguro, porque cuando ocurre eso, base firme y refugio seguro, hay el despliegue del potencial humano. Pero nuestra cultura, ¿qué nos ha enseñado? ¿A corregir o a ayudar las cosas que están bien? ¿Qué dirían A ustedes? corregir. ¿Por qué? ¿Es más fácil o es más difícil? Más fácil. No. Porque ahí te pones en una posición de juez. No tienes que considerar al otro, no hay pregunta, no hay posibilidad de interacción. Pero ayudar a que las cosas funcionen bien requiere de aprenderlo. Uno dice, pero es que esto es tan simple. No es tan simple. Aprender a apreciar al otro, aprender a apreciar la presencia del otro en tu vida requiere de entrenamiento. Lamentablemente, ojalá no fuera así, pero lamentablemente, por la cultura en la que vivimos, la sociedad en la que nos hemos desplegado, la forma de educación que hemos tenido, nos toca aprenderlo. ¿Sí? Y es ahí el foco y la razón por la que el programa de comunicación trascendente ha sido diseñado en este intento de que podamos juntos no solamente aprender una nueva manera de conectarnos con el otro, sino también de hacer un propio viaje interior. Por ejemplo, les comento, así les hago spoiler a los que ya están dentro del programa y una invitación a los que todavía faltan entrar. En la última semana hacemos ejercicios de práctica. ¿Dónde? En tu propia vida. ¿Qué utilizamos para eso? Utilizamos nuestro celular. ¿Cómo? Este celular en el fondo puede retratar lo que tú ves.
¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando tú apuntas tu celular a algo, estás eligiendo qué de todo, qué de todo, qué de todo vas a representar. Entonces, ¿cómo sería si decidieses tomarle fotos no a tu comida, ni a nada casual que aparezca como bello en tu día a día, sino de manera intencionada? ¿Podrías tomar una foto sobre que represente, por ejemplo, el vínculo? ¿Qué foto tomarías para representar el vínculo? Y uno empieza a darse cuenta que cuando te ponen el ejercicio en la mañana, hoy, la tarea de hoy es tomarle una fotografía a la representación del vínculo. Uno va todo el día alerta a encontrar el vínculo y se empieza a dar cuenta que el vínculo está absolutamente en todo. Y le tomo una foto. Y los participantes han tomado unas fotos, que mejor ni les cuento, y con unos textos de tanta reflexión. Otro ejercicio. Ve al álbum familiar y toma una foto de un detalle que quizás nunca habías visto de tu pasado. Mucha gente nos ha escrito y nos dice, primera vez que me he acercado a mi álbum familiar, hace mucho tiempo que no miraba, y empezaron a darse cuenta de lo importante que era la familia y de los cambios que ha tenido la familia. La última semana trata de 7 días de práctica en comunidad, donde todos estos conceptos que abordamos los aterrizamos, pero de una manera vivencial y directa. ¿Sí? Entonces la comunicación no tiene por qué ser solamente una clase, sino es sobre todo una práctica cotidiana, ¿no? Entonces, esto es una cosa bien importante, es este cambio de foco y llevar a la vida diaria la comunicación, ¿sí? ¿Cuáles creen que son las palabras que destruyen la comunicación, por ejemplo? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué palabras destruyen la comunicación? No me importa. Uf, qué terrible es esa palabra. Otra, Me da igual. me da igual. Cristian dice una, te dije. Uy, sí. Otra palabra. No puedes, no sabes. Otra, es que me ocurre a mí. ¿Y por eso estás llorando? Ujú. O me Y hace es que sentir, tú, Sí. O esta, Cristian dice, ahí está, por necio. Sí. Yo te digo Porque que no yo lo digo, hagas. Si no lo hagas, lo haces y te pasa y dices, ve, te lo dije. te lo Qué dije. palabra más. ¿Sí? ¿Qué otra palabra rompe la comunicación? porque yo digo, Porque yo digo, esto se hace porque yo lo digo. Esta casa no es hotel. ¿Les han dicho alguna vez eso? Claro que muchas, sí. Sí. Hace muchas lunas, ¿verdad? Sí, y es bien, y cuando uno se pone a hacer una lista de las cosas que escuchó decir y empieza a confrontar esa lista de lo que escuchó decir que rompe la comunicación con lo que ahora uno dice, uno se sorprende que muchas veces no hemos parado el ciclo. O sea, no hemos hecho un alto para detener ese ciclo de repetición de estos patrones que nos alejan y destruyen la comunicación. Es increíble. Sí, Raúl, sí, a mí me gustaría compartir como mi experiencia con respecto a las sesiones que hemos tenido y por qué tomé la decisión de participar dentro del programa. sí, dale. Pasa que yo estoy en términos de mi relación de pareja, me cambié de ciudad por trabajo y en fin, estoy como transformando eh, y botando viejos patrones o la vieja identidad, por así decir. Y Ujú, dentro de
los días de las primeras sesiones que hemos tenido, entre la primera y la segunda, tuve audios que me enviaron, audios muy tristes y enojados, y yo iba a responder, de hecho, respondí de la misma forma. Luego eliminé ese mensaje de audio y le dije que pudiésemos hablar en persona hasta que pudiese ir para allá donde está, en el lugar donde estaba antes. Y gracias como a las sesiones que hemos tenido, pude comunicarme desde el corazoncito y pudimos inclusive cerrar la relación con un ritual en el mar, agradeciéndonos todos los aportes de cada uno en la relación. Y fue muy triste, pero también muy hermoso el poder terminar y cerrar un ciclo con una persona que sigo queriendo porque el sentimiento no nos separa aunque uno termine a veces y que gracias como a esas sesiones entre medio eh, logré identificar que me comunicaba de una forma muy violenta con él, yo personalmente, que le hacía daño. Entonces en esas sesiones me di cuenta eh, que logrando la comunicación de una forma amorosa, pude cerrar un ciclo que quizás hubiese sido un cierre mucho más doloroso o tenso y que fue todo lo contrario. Gracias también a esas sesiones que me encontré en el caminito. Dani, ¿y qué fue lo que Bien. cambió? Uy, mirarme, mirar mi Mm, comunicación a través de los ejercicios que hicimos en esas sesiones. Entender que necesito trabajar mucho esa parte para no dañar a gente que quiero. mm, Y eh, es también porque somos de culturas distintas. mm, Entonces, me hizo mucho sentido una em, de las palabras que utilizaste en alguna de las sesiones, no recuerdo cuál, que hablabas de las culturas, ¿no? Como de las diferencias culturales que a veces mm. romantizamos, pero la verdad es que es muy difícil. Es como si él hubiese hablado en inglés y yo en chino mandarín. Tal Y cual. a pesar de que somos ambos latinoamericanos, uff, nos costó mucho el comunicarnos. Entonces, Mm, fue muy hermoso porque la recepción de esa comunicación fue recíproca. Y él me propuso ir a la playa, yo vivía cerca del mar abierto, del Pacífico, mm, y nos fuimos a la playa, hicimos todo un ciclo de cierre, nos fuimos en bicicleta, nos qué bonito. agradecimos y botamos como todas las bonitas energías que nos decíamos cada uno en el camino del otro, y fue un cierre así, entonces no fue algo como con rabia, cosas que quizás pudo haber Mm, pasado. Así que agradecida del espacio. qué lindo, Dani. Y precisamente de eso trata, porque, ¿sabes? Yo creo que estamos un poco hartos de la reflexión y de la reflexionadera sobre la reflexión, ¿sí? En el fondo, lo que necesitamos de alguna manera práctica son herramientas, porque en esto de la comunicación, reflexionar no funciona mucho. Necesitamos herramientas. Y mira, por ejemplo, yo me siento muy agradecido por lo que dices, Daniela. Mucho, te agradezco mucho por lo que dices. Y cómo lo dices, porque me siento escuchado, me siento feliz, porque valoro mucho cómo este modelo puede transformar las relaciones entre las personas. Y yo acabo de utilizar una herramienta de la comunicación trascendente, que no sale, pero ahora les voy a mostrar. Ahí está. ¿La pueden ver? Esta herramienta es una
Estoy haciendo spoiler para los que van a venir al programa, pero se los estoy mostrando a quienes les falta un poquito para decidir entrar. Se llama el cariñograma. ¿Cómo puedes expresar cariño? Hay estructuras, porque estamos acostumbrados a expresar cariño diciendo te quiero. ¿Por qué? Porque eres mi todo. Ok, está bien para la poesía, pero eso no me da pautas claras ni me ayuda a crecer en esto. Por ejemplo, gracias por cómo lo dices. Yo me siento muy contento cuando aporto a las personas porque valoro este compartir de conocimiento. Valeria, te felicito por cómo respondes en los videos de Instagram. Aprecio muchísimo la claridad de lo que dices porque valoro el apoyo a las demás personas. Lo siento por esto, me siento porque valoro, pero también hay formas en las que puedes expresar lo tuyo. Por ejemplo, cuando tú me gritas, yo me siento triste porque necesito ser reconocido. ¿Es posible que bajes la voz cuando hablamos? Gracias. Hay herramientas que podemos utilizar, aprender a utilizar, que nos van a acompañar en el proceso de transformación de nuestra comunicación. Al principio hay que memorizarlos. Yo recuerdo que cuando lo estaba aprendiendo lo tenía en una cartita en mi mano, en mis manos, acá, y caminaba con ella a todas partes para intentar hacer que esto se vuelva natural. Entonces iba al supermercado y me atendía la cajera y le decía, muchísimas gracias por tan linda atención. Me siento muy feliz porque esto ha sido rápido. Yo valoro muchísimo cuando las personas se dedican a otras. Gracias. Las personas me miraban con los ojos absolutamente grandes, ¿no? Pero sonreían. ¿Por qué? Porque les estás dando datos concretos. Les estás dando información que les va a servir para transformarse. Claro que otras personas me preguntaban y me decían, ¿y usted por qué habla así tan raro? Nos parece raro hablar de esta forma, que es una forma directa, amorosa, compasiva, ¿sí? Entonces, en la comunicación, el programa tiene por esa razón, se llama aprendizaje acompañado. Se liberan 2 videos para que los veas, donde hay 2 herramientas siempre diferentes. El video se muestra la herramienta y te da un ejercicio. Y se libera otro video, la herramienta y el ejercicio. Y nos vemos en la sesión sincrónica, todos, y ponemos en práctica, mucha práctica, las herramientas que acabamos de ver. Entonces, ¿por qué esto? Porque necesitamos entrenarnos una nueva manera de decir las cosas y de escuchar las cosas porque hemos naturalizado la violencia. Hemos naturalizado la desconexión. Muchos papás me dicen, y eso me parece una barbaridad, pero lo acepto. Pero míreme a mí me han agarrado a correazos y soy un hombre de bien. ¿Sí? Pues no puedo hacer ningún comentario sobre eso. Me imagino que ustedes tienen muchos alrededor de esto. Entonces, hay procedimientos. Nuevamente voy a hacer spoiler para los que van a venir al programa y para los que no, animarles a que hoy lleguen. Por ejemplo, mira estas afirmaciones. Uno no puede confiar en nadie. ¿Qué te parece esa frase? Toma Triste. tiempo conocer. Otra, nadie me toma en serio. Nunca observa, mira, lo que hay ahí en todas las frases de la primera columna se llaman eliminaciones. Perdón, generalizaciones. Todas son generalizaciones. Uno no puede confiar en nadie. ¿En nadie? ¿Realmente no puedes confiar en nadie? Siempre debe haber alguien en el que puedes confiar. Nadie me toma en serio. Nunca aprobarán mi trabajo. Todo el mundo piensa primero en sí mismo. Esas se llaman generalizaciones lingüísticas. Creer que esto es verdad es un error de lenguaje.
No es un error de interpretación, es simplemente un error, una violación lingüística. La siguiente columna, ella eligió lo mejor. ¿Qué es? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué hay ahí? ¿Pueden sentir en qué está incorrecta la frase? Lo Miren, mejor miren, para quién. lo mejor No, para pues sí. quién, lo mejor para quién, lo mejor que qué, comparado con qué, quién es ella, qué eligió en concreto. Era lo peor que me podía pasar. Ok, ¿qué era lo mejor que te podía pasar? ¿Qué te pasó en concreto? Mira cómo hay tantas ambigüedades que son violaciones lingüísticas que se pueden aprender a reconocer y eso nos ayuda a tener mayor claridad en la comunicación. Otro ejemplo, Susana me hace sentir culpable. El lunes me deprime. Cuando lo veo me pongo enferma. Eso se llaman distorsiones lingüísticas porque no hay ningún lunes que te deprima. No hay, imagínate, si existiese el lunes que te deprime sería increíble porque el martes estarías desdeprimida. Son violaciones lingüísticas. Entonces, las herramientas son fundamentales a la hora de pensar en la comunicación. No solamente la reflexión, herramienta. Por ejemplo, una herramienta más. Una persona vino a terapia y me dijo, es que yo soy realmente una mala mamá. Yo dije, bueno, pues a ver, pruebe decirse esto. Estoy teniendo un pensamiento sobre que soy una mala mamá. Entonces lo repitió. Estoy teniendo un pensamiento sobre que soy mala mamá. Entonces usted no es mala mamá, ¿cierto? Está teniendo un pensamiento. Cierto. Ay, qué bien se siente eso. Eso se llama defusión cognitiva, o sea, es una herramienta. Entonces, en este programa, este énfasis son 15 videos más o menos, que te enseñan herramientas bien concretitas. ¿Tú sabías que hay derechos humanos sobre la comunicación? Virginia Satir los dice, hermosos. Y cuando uno se aprende esos derechos humanos, y les voy a decir el primero, usted tiene derecho a equivocarse. Segundo, usted tiene derecho a corregir su equivocación. ¿Cuánto aligera eso en la comunicación? Un montón. Porque te proporciona información relevante. ¿Sí? Entonces ahora, ¿cómo definirían ustedes esto de la comunicación trascendente? ¿Qué dirían que es? Usted, uno muy importante, usted tiene derecho a expresar lo que siente. Eso. Usted tiene derecho a expresar lo que siente. Otro muy importante, la persona que llega es la persona correcta. Cuando se termina, se termina. Cuando inicia, inicia. Parece redundante, ¿cierto? Sin embargo, son principios tan relevantes. Entonces, con todo esto, ¿cómo definirían ustedes qué es la comunicación trascendente? ¿En qué se diferenciaría de otras formas? ¿Cómo la definen? Yo la ¿Quieres? definiría como una inversión donde cuando yo invierto puedo quedar en deuda, ¿no? La Ujú. palabra es mi capital y al invertirla, si la invierto mal, puedo quedar en deuda. Entonces, Mm, mucho cuidado porque no me quiero quedar sin capital, ¿no? me encanta ese símil. Y yo voy a usar eso. Es también una inversión. Es Ujú, decir, es pensar al revés, ujú. invertirlo. La comunicación viene de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia afuera.
es al revés, es de adentro, de aquí adentro, hacia afuera. Y contrariamente a lo que nos han dicho, invertidamente la comunicación trascendente es el hilo de la conexión humana. ¿Qué otra definición usarían ustedes? No te escuchamos, Eduardo. ¿O es parte de la comunicación ya pasando a la telepatía, digamos? Yo lo definiría como es equilibrar el dar y el tomar. Mm, Muchas veces estamos pensando que nos estamos comunicando y solamente estamos dando, como al principio, en la película inicial que tú mostraste, ¿no? El profesor daba un montón de instrucciones y la otra persona no podía tomarla. Cuando puedo equilibrar ese dar y tomar, cuando puedo equilibrar eso, ahí puedo establecer ese campo de comunicación. Oye, mm. Cuando puedo equilibrar, eso me gusta mucho, equilibrar entre el dar y el tomar. Y eso también nos hace responsables, ¿no? ¿Qué otra definición encontrarían ustedes en la La comunicación tras? responsabilidad de conectar. Es decir, que hay una decisión para conectar, ¿cierto? Mm. O sea, la conexión no es que el otro decida conectarse, es que tú decidas conectarte. Pero aquí les hago una pregunta. ¿Qué es lo que detiene que tú decidas conectarte? ¿Qué dirían? Las heridas de infancia. Las heridas, las heridas. ¿Por qué? La Porque el identidad. miedo es un protector, pero es un protector un poco extraño porque la verdadera protección ocurre en la total vulnerabilidad. ¿Sí? Pero nos han enseñado a qué, a todo lo contrario, que para que no te hagan daño, construye una muralla para que rebote todo. Y al principio funciona, pero exageramos y nos construimos no una muralla, sino nos acorazamos alrededor. Y Eso es entonces algo que me todos, enseñaron, eso es algo que me enseñaron en historia. Los grandes imperios cayeron cuando empezaron a construir murallas. tal cual. Y también las personas empiezan a enfermarse cuando construyen murallas. ¿Por qué? Pues porque el vínculo es nuestro ecosistema natural. O sea, los mamíferos, los seres humanos, sobrevivimos en un vínculo, en un lugar donde el vínculo nos permite construir relaciones abiertas. ¿Se imaginan si por un acto milagroso todo el mundo empezase a considerar que las relaciones con los otros es una cosa prioritaria? ¿Qué pasaría? Y si ese fuera un aprendizaje universal, seríamos todos mucho más felices, ¿Por qué? porque no estaríamos hiriéndonos innecesariamente, generando traumas innecesarios, eh, generando dolor, Mm, incluso con nosotros mismos, porque la comunicación también pasa por uno mismo y cómo uno se comunica con uno mismo. O sea, tal no cual. solo le decís al otro no me importa, a veces a ti mismo te decís, ah, bueno, ya está. Mm, No me voy a dar bola en esta emoción o en este sentimiento porque no importa lo que yo sienta, ¿no? mm. Esa cuestión de, no sé, no hay que ¿Sabes? llorar. Ah, bueno, entonces, Por esto, con esto que tú tocas, Margarita, un papá una vez me dijo en sesión, ¿sabes, Raúl? Pero es que en el fondo yo estoy tratando a mi hijo de esta forma
para que se acostumbre a cómo es la vida aquí afuera. En el fondo lo estoy entrenando y es preferible que lo haga yo porque se lo van a hacer afuera también. ¿Qué les parece eso? Si esa persona hubiera tomado el curso, capaz que no hacía eso. Pero es tenaz, ¿cierto? Y entonces aquí, pues muchos preguntan, ¿pero un curso arregla todo? Con seguridad que no. No, pero ese curso va a apuntarte en ciertos lugares que no solías ver. Va a apuntar, aquí te va a decir, oye, mira, ve. Porque aquí no se trata, y ese es el aprendizaje acompañado, por eso funciona así, y es, no se trata que yo te voy a enseñar, te voy a proponer un escenario, un laboratorio para que tú hagas la prueba. Te muestro esta herramienta. Te digo, puede funcionar así, pero pruébalo. Y luego de esa tu experiencia, aprende. ¿Qué? No sé. Si me lo quieres compartir, van a aprender más de ti. Es muy simple. Por eso la idea de ser facilitadores de estos procesos en lugar de adiestradores, ¿no? Muchas veces también confundimos eso, el adiestrar con el facilitar. Y el adiestrar significa corregir las cosas que están mal. El facilitar significa ayudar que las cosas funcionen bien. ¿Qué más? ¿Qué más dirían que es la comunicación trascendente? Eduardo. Sabes que cuando tú dices eso, respiré profundamente y sentí paz. Cuando pensé en esa forma de comunicarme. Mm. Es decir, no puedo describir otra cosa. Cuando pienso en que puedo comunicarme así, se produce algo dentro mío que me produce paz. Mm. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay autenticidad, ¿cierto? Que uno pierde la necesidad o baja la necesidad de convocar al personaje que intenta o tener la razón o salvar al otro o salvarse a uno mismo y simplemente decide ser. Sí. Sabes, también me han pasado muchísimas cosas en los procesos en los que he estado facilitando en zonas de conflicto, por ejemplo. Sí, que allá donde el conflicto no es que te van a regañar, ¿no? Sino el conflicto es donde te van a pegar un tiro. Y le han pegado un tiro ya a varias personas de tu familia, donde la dificultad del perdón. Entonces, donde entra el tema del vínculo de una forma determinante. Y ahí, en plena zona de conflicto, no importa que el gobierno haya sacado 24.000 leyes y 50.000 subsidios y todo lo que sea que ayudan evidentemente. En el terreno todo parte de una decisión. Y muchos con quienes he trabajado me decían, pero yo estoy decidido, pero no sé cómo. Porque pues lamentablemente hemos naturalizado una serie de instrumentos y por eso es necesario entrenar otro tipo de instrumento. Esto nada más del cariñograma que les mostraba, es una herramienta tan básica. Mira, te felicito por aprecio tal, porque valoro tal. ¿Fácil? Sí. Así debería ser nuestra forma natural de comunicarnos.
Ahora, si quieres ser un poco más complejo, puedes hablar de la ley peluchera. ¿Saben lo que es un peluche? Un peluche son los regalos, los ositos de peluche. Esos ositos que regalan en el Día de los Enamorados, esos se llaman peluches. Esos que tiene Margarita. Y están los plásticos, están los pellizcos. Eres un inútil. ¿Qué será? ¿Peluche, plástico o pellizco? Es un pellizco. Ese es un pellizco, ¿cierto? Eres un Sí. desordenado. ¿Será un pellizco, plástico o peluche? Pellizco. 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 Sí. Cuando entro a tu cuarto, las cosas están fuera de lugar. Pellizco, plástico, peluche. No, eso es más plástico. Más plástico. ¿Sí? Claro. Observa, simplemente poniéndole nombres a tu forma de comunicar, puedes escoger la ley peluchera. Volver pellizcos plásticos, plásticos peluches. Por ejemplo, mi mami cocina rico en lugar de, si yo le digo, qué rica la comida, ¿qué es? Pellizco, plástico, peluche. Qué Plástico. rica la comida, plástico. Mami, qué buena cocinera eres, me encanta comer tan rico de tus manos. Ah, eso es Pelle- peluche. Ese es Eso es peluche, peluche. eso es súper peluche. Y además quedas bien con tu mamá. Claro. ¿Sí? Pero decirle que es buena cocinera, que no. Entonces observa que son herramientas. O sea, Y si es con tu pareja, mejor todavía. pero claro, ahí pues ese es el secreto, ese es el secreto porque dicho de otra forma, por ejemplo, ¿a qué hay que ponerle límites? Porque muchas veces decimos, el problema de la comunicación son los límites, pero la pregunta es, ¿a qué? Muchos papás se preguntan eso, poner límites, pero ¿a qué? Respuesta, muy simple. Pon límites a todo lo impuesto por la cultura tóxica. Todo lo que te impone a la cultura tóxica, ponle límites a eso. ¿Qué quiere decir? Pantallas, dopamina inmediata, satisfacción inmediata. Ponle límites a eso. ¿A qué no ponerle límites? Al amor, a la emoción, al contacto, al abrazo, a la expresión de afecto, al deporte, es decir, a todo lo que construye la vida. Simple. No se pueden poner límites al amor ni a la expresión de afecto. ¿Qué es eso? Comunicación. Sí, pero nosotros normalmente lo relegamos a simplemente es que no estoy de humor. No se trata de tu humor tampoco, se trata de tu decisión. Y por esa razón tenemos que entrenarnos. ¿No? Muchos me han estado preguntando también sobre cómo es que está funcionando, cómo es que funciona este programa. Sí, entonces para aquellos que están todavía con esa duda y que nos han escrito, es más o menos así. Estas son es el 54321 que es el sistema que se aprende. Esto es comunicación trascendente. 5 creencias, 4 desafíos, 3 prácticas, 2 principios y una fórmula básica. Estos son los videos, los 15 videos. Si observan, mira, cada clase es una herramienta, ¿sí? Donde aprendes diferentes criterios, diferentes instrumentos de comunicación trascendente. Esto de acá es la semana de práctica. Estas son las fotos que las personas van sacando producto de su experiencia. Y esta es la plataforma virtual donde trabajamos. Esta es la estructura. Tenemos un laboratorio de encuentro, 2 videos, 2 semanas, otro, 2 semanas, videos, otro laboratorio, videos, y así hasta llegar a la semana intensiva de práctica. ¿Sí? Esa es la estructura, por eso se llama aprendizaje acompañado. Y en todo este tiempo el equipo te está animando. Es como tener eso le decíamos con el equipo, es como convertirnos en tu entrenador de gimnasio que te dice, vamos, adelante, ahora arriba, no descanses, va, levanta los ánimos, pon la música, tú lo puedes. También un entrenador que todo el tiempo te esté animando a estar en comunidad.
¿no? Y dentro de todo esto hay un bono adicional al curso que tiene que ver con el día de hoy, para quienes todavía tienen ganas de hacerlo. Se llama el taller La Pregunta Humilde, cómo persuadir sin manipular. Esta es una herramienta enfocada únicamente en la habilidad de preguntar. ¿Sí? Volverse preguntón es bien importante. Y también puedes persuadir preguntando. De hecho, la mejor persuasión es la pregunta. La mejor. ¿Por qué razón? Porque deja al otro la libertad de escoger. Y eso sí es persuasión. ¿Sí? Claro que puede ser muy peligroso en manos de una persona que manipula, pero pues la pregunta es una de las principales herramientas de la persuasión. A ver, ¿qué otra cosa me han preguntado? Esto me ha preguntado varias personas para así aclararles más sus dudas. Estas son las fechas. Estas son las fechas de los laboratorios. Para quienes ya están, pueden tomar una foto, aunque van a recibir las fechas de todo esto. La hora de los laboratorios: 7:30 Colombia, 6:30 Nicaragua, Costa Rica y México, 9:30 p.m. Uruguay, Paraguay, Argentina. Y también, pues, obviamente, todo esto va a ser grabado, ¿no? Y lo van a poder ver continuamente en nuestra plataforma. No se olviden que quienes tienen acceso a la plataforma, este acceso es vitalicio. Y las formas de pago están pues en cada uno de los países en los cuales las personas se encuentren y pueden escoger, y el equipo les está poniendo el link para quienes todavía no se han animado y tienen ganas de hacerlo. Bueno, esta es la invitación. Ha sido lindo compartir con ustedes todo este rato, pero antes de irnos, yo quiero hacer un spoiler de todo el programa. O sea, quiero mostrarles la esencia de todo el programa. El video que resume todo lo que vamos a hablar en este programa. Entonces les voy a mostrar, ¿sí? Aquí está. Y luego conversamos un poquito y cerramos la sesión. Aquí va. Este es el resumen. El principal impacto del programa es este. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us,
The lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Eso es lo que hacemos en el fondo. Y lo que estamos intentando hacer todo el tiempo, creo yo, ¿no? Encontrar ese sentido de unidad y de comunidad. Muchísimas gracias por haber llegado a este encuentro. Espero verlos el martes, ya a las 7:30 hora Colombia, para empezar con este viaje. Si quienes no son parte todavía de esto, todavía pues están abiertas las inscripciones hasta el lunes. Entonces el equipo está poniendo el link para que puedan tomar la decisión ahora. Muchas gracias por haber llegado. Muchas gracias por estar siempre abiertos a esto. ¿Qué les parece? Maravilloso, muchas gracias, al contrario. Muchísimas gracias. Por ahí nos estaremos viendo, primeramente Dios. Así es, así es. Gracias, Milagros. Gracias, Marta, Eduardo, a todos los que han llegado y pues simplemente decir que en caso de que todo falle, pues el rock and roll siempre va a estar ahí.